Saludos cordiales, le habla la licenciada Shirley Castillo. Hoy le traemos un tema muy actual y muy importante, que es el manejo de límites con los hijos e hijas. Es ciertamente el reto de cada día para los padres, es un aspecto que toma la mayor parte de su tiempo. Y si aprendemos pautas concretas, pues se puede hacer mucho más llevadero y mejorar mucho la calidad de vida en la familia. Entonces vamos a conversar sobre este tema. Primero, es muy importante que los padres y madres y cuidadores entiendan cuál es su rol. Eh, Porque si no tenemos claro esto, de pronto se nos va a complicar mucho manejar los límites. Los padres y madres tienen tres grandes roles: ser tutores, ser administradores y ser fuentes. Vamos a verlos en detalle. Ser tutor significa que es legalmente responsable del niño o la niña, del joven. Le toca darle seguridad y protección, observar ese equilibrio entre libertad y límites. No se puede ser demasiado permisivo o demasiado autoritario. Le instruye en los valores morales o principios éticos. En la parte de administrador, pues le toca asegurarse que las cosas se hagan, se cumplan los objetivos. Esto implica que ustedes tengan claros cuáles son esos objetivos, qué son esas cosas que se tienen que cumplir. Ustedes son los primeros que tienen que tenerlo claro, porque si no, ¿cómo lo van a transmitir? O un día van a decir una cosa y otro día dicen otra, y cuando hay esa confusión, entonces lo que es la autoridad se quiebra y la disciplina se rompe y ahí no hay respeto. Entonces, mucha claridad, cuáles son los objetivos en la familia, las reglas familiares que se tienen que cumplir, cuáles son las normas que en su familia son importantes y son fundamentales. Y entonces, pues aplicar la disciplina, mantener el orden, construir habilidades en los hijos. El ser fuente, pues esta es toda la parte, ¿verdad?, de todo lo que ustedes dan a sus hijos. El alimento, el techo, el vestido, la educación, los espacios de diversión, el amor, la sabiduría, el apoyo, los conocimientos y mucho más. Que esto es, pues es el momento y la vida de cada instante. Entonces vean ustedes las gran funciones que ustedes tienen. Pero por tanto tengan muy claro que ustedes no están llamados a ser amigo o amiga de su hijo o hija. Muchos padres caen en este error. Incluso tienen la confianza de contarle cosas, problemas personales que no les corresponde a los hijos saber, y menos si son de pareja. Eso no deben decírselo a sus hijos. ¿Que tienen que saberlo todo? No, no tienen que saberlo. Hay cosas que a ellos no les toca llevar, no les toca saber. Les toca a usted como adulto, como adulta, enfrentar y resolver. Por eso es tan importante que usted desarrolle competencias y virtudes. Y aquí voy a decir algunas, ¿verdad? Hay mucho más que decir al respecto. Miren, ustedes necesitan desarrollar la virtud de la prudencia para saber cuándo hablar, cuándo no hablar, qué decir. Por ejemplo, enojados no regañen, no den instrucciones. O sea, enojados traten de abstenerse para tomar su tiempo de tranquilizarse y poder ya con mente más clara, más racional, poder decidir qué ruta de acción tomar. Justicia. Esta virtud es clave. Ustedes necesitan aprender a ser justos. Y eso significa es dar a cada quien lo que corresponde en deberes y en derechos, ¿verdad? Tanto hacia los hijos como hacia ustedes. Van a necesitar mucho la fortaleza, vaya que sí la van a necesitar, porque sus hijos no van a aceptar que ustedes les pongan límites. Van a resistirse y a veces se aprovechan de esos vacíos emocionales que tienen los padres de querer ser aceptados y no tienen la suficiente fortaleza para hacer lo que tienen que hacer, para poner los límites que tienen que poner. Necesitan tener fortaleza, resistir a todo eso, eh, situaciones de rechazo, momentos difíciles. Además de que los padres pues enfrentan tantas situaciones complicadas, no solamente en relación a los límites, sino tantos otros aspectos que tienen que enfrentar
y necesitan mucho desarrollar la virtud de la fortaleza y por supuesto de templanza. Ustedes necesitan tener esa, en la templanza también podemos hablar de esa inteligencia emocional para poder ustedes tener autocontrol, que es otra función ejecutiva muy importante, autorregulación, para poder ustedes tener ese equilibrio, esa actitud donde ustedes hablen con serenidad, pero con firmeza. Y esto también la templanza les ayuda en muchas otras cosas también para hacer ustedes autoridad con su ejemplo, como es la moderación. La moderación en sus hábitos. Esto significa fuera cigarrillo, ni hablar del tema de alcohol o drogas. Moderación inclusive con el uso del teléfono, de la televisión. O sea, esto abarca que ustedes se trabajen como personas. Y por supuesto, pues el amor. El amor es lo que realmente va a darles esa autoridad, porque los hijos van a obedecerlos en tanto y en cuanto el vínculo afectivo sea fuerte. Si el vínculo afectivo es débil, ellos no les van a hacer caso. La mayoría de las veces no le van a hacer caso. Y si hacen caso porque ustedes pegan grandes gritos, pues miren, eso va a ser como por muy poco tiempo. O lo hacen de pantalla. Por un lado aparenta que les hacen caso y ustedes dan media vuelta y ya está. Un desastre. Aquí el vínculo afectivo, lo que es el amor, va a ser fundamental para que ellos realmente le escuchen, le atiendan y puedan comunicarse. Y esto nos lleva al tema de las competencias. Hay muchas competencias que los padres necesitan desarrollar. Aquí les menciono tan solo 5. Una es la empatía. Ustedes poder ponerse en lugar de su hijo o hija, no para hacer caso de lo que ellos le digan exactamente, pero sí para escucharlos. Por ejemplo, están cansados, llegan del colegio, de la escuela, están cansados, bueno, se les da un ratito de que descansen, almuercen, etcétera, pero ya hay que hacer las tareas. Pero ya ahí no quiere. O sea, sencillamente no se resiste a querer hacer las tareas, ¿verdad? Da vueltas y vueltas por ahí y ustedes pueden sentir la empatía, expresar la empatía si yo entiendo que no sea agradable tener que sentarse a hacer tareas, pero es necesario que lo hagas, porque las consecuencias de no hacerlo son estas, estas y estas. La comunicación, por tanto, es muy importante que también sea una comunicación clara, concreta, directa, sin gritos, pero tampoco sin timidez. O sea, ahí ustedes necesitan sacar su liderazgo, necesitan desarrollar su liderazgo. Cada uno dentro de su tipo de temperamento expresa su liderazgo en cierta manera. Las personas con temperamento colérico tienen un liderazgo innato, pero tienen que controlar ese temperamento porque si no atropellan. Entonces, hay que sacar ese liderazgo positivo que motive y que mueva a los demás a sacar también lo mejor de ellos. E integridad. Unido un poco al tema de las virtudes, ustedes necesitan desarrollar su inteligencia moral. Necesitan ser personas íntegras, no de dobles morales, que dicen una cosa y que hacen otra. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque en todo esto reside su autoridad como padres. Y por supuesto la competencia de resolver conflictos. Vaya, que dicen que resolver conflictos y problemas en la familia. Uf, a cada día y a cada momento. Entonces, vean que solamente para decirles algo, y es que todo esto lo necesitan para aplicar los límites. También, sumado a lo anterior, necesitan conocimientos en la psicología del desarrollo, entender en qué etapa de vida está su hijo, qué es lo que está viviendo, qué es lo que está pasando, qué es esperable y qué no es esperable. La inteligencia moral, como les dije hace un momento, ¿verdad? La recalco mucho porque es que aquí va a residir la gran fuerza de su autoridad. Y por supuesto el conocimiento en manejo de límites, que aquí vamos a hablarles un poquito de eso, porque de este tema pues hay mucho más que decir. Bueno, ¿para qué los límites, verdad? Los límites son para construir un carácter sano y positivo. Y recordemos que el carácter es la capacidad o incapacidad que tiene una persona para responder ante los retos de la vida. Entonces vean que aquí no jugamos el todo por el todo. Necesitamos desarrollar personas capaces de responder a la vida, de personas que puedan enfrentar los retos, que salgan adelante. Ustedes quieren
eso, que sus hijos salgan adelante. Bueno, pues hay que ayudarles a desarrollar el carácter y entre más temprano sea, pues mucho mejor, ¿verdad? Para que los niños desarrollen ese buen carácter y puedan tener una vida productiva y feliz. Por tanto, ese carácter maduro va a ayudar en otros aspectos muy importantes. Menciono algunos. La capacidad de amar. Aquí actualmente, bueno, desde siempre, pero el egoísmo creo que en nuestros tiempos está peor que nunca, porque este carácter en general hay mucha inmadurez y hay una gran incapacidad de amar, hay mucho egoísmo, entonces tenemos que darle vuelta a esto. La responsabilidad, ser personas responsables de sus actos, por tanto tener dominio propio y manifestar respeto tanto para sí como para los demás. Entonces vean que aspectos muy básicos pero fundamentales que brinda un carácter maduro, que eso se va formando con el manejo de límites y obviamente con el ejemplo que ustedes dan. Este carácter les va a ayudar ciertamente en su éxito laboral, en su satisfacción personal, en que pueda construir relaciones interpersonales sanas. ¿Cuántas veces vemos, por ejemplo, personas que eligen siempre parejas destructivas? Y esa situación, eso tiene toda una cola que tiene que ver con todo eso que estamos hablando. Entonces vean qué importante es. Bueno, ¿qué deben hacer los padres para formar el carácter en sus hijos? Bueno, como les he dicho, primero deben ser ustedes los primeros en formarse a sí mismos. Porque sus hijos van a hacer lo que ustedes hacen y no lo que ustedes dicen. Y eso que la palabra tiene un gran poder porque la tiene. Pero el ejemplo arrasa. Tengan esto muy presente. Y entonces ustedes como padres tienen diversas herramientas. Por un lado, la parte de enseñar, ¿verdad? Que aquí entra obviamente también el peso de la palabra. Enseñarles límites, enseñar a respetar principios, enseñarles a asumir su responsabilidad, enseñarles a que tengan capacidad de escucha, a saber decir que no. Pero ¿cómo hacemos eso? Aquí entra en juego la creatividad. Desde espacios para conversar tranquilamente, porque una persona no escucha los gritos, sino en un espacio tranquilo, comiéndose un helado, están jugando de otra cosa y no sé, entre tanto y tanto y el juego se presta para la conversación, entonces a través de historias, de cuentos, en fin, entra la creatividad acá. Definitivamente no es estando pegados al celular, ¿verdad? Eso es definitivo. O utilizar la tecnología de una forma muy astuta y muy inteligente, ¿verdad? Pero también con responsabilidad. Como les decía, dar el ejemplo. Esa es su herramienta más poderosa. Que sus hijos observen que ustedes viven los límites que ustedes les enseñan. Y ustedes los contagien a ellos, los animen a que vean todo lo positivo que es tener estos límites con uno mismo para desarrollar virtudes, competencias, capacidades, habilidades que les van a servir. Ciertamente, ayudar a interiorizar estos límites a través de experiencias concretas. Y en eso las experiencias, una vez digo, entra la creatividad a través de un poseo y entonces en lo que ustedes llevaron a ese X lugar y ustedes lo utilizan de ejemplo para darles a ellos enseñanzas de la vida, tocando el tema de los límites que están trabajando. Dar espacio a sus hijos para que ellos tengan también sus propias experiencias. Yo sé que es como duro decir esto, pero a veces tienen que dejar que sus hijos choquen contra pared, porque es que no aprenden de otra manera. Qué triste, ¿verdad? Ustedes de pronto les hablan y nada que le hacen caso. Entonces dejar que choquen, que sufran, y en el sufrimiento definitivamente van a aprender, claro. Obviamente esto con su prudencia, ¿verdad? Aplicando la prudencia, o sea, en ciertas cosas se podrá dejar que cometa ese error y que le duela. Ciertamente el dolor para ustedes es muy grande, pero a veces, caramba, y ustedes lo sabrán, cómo cuesta que escuchen. Solamente cuando sufren, lo sufren en su piel, aprenden. Y qué triste que el ser humano tiende a esta actitud. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el manejo de límites? Pues vean, el manejo de límites, y ahí les invito a imaginarse cuando están construyendo los edificios, que ponen las estructuras, imaginen algo así. Es como poner la estructura, el andamiaje,
para poder construir el carácter de su hijo o hija. Son las reglas que le van a decir a su hijo dónde comienza él, de qué es responsable, de qué no es responsable, qué puede hacer, qué no, cuáles son sus deberes, cuáles son sus derechos, porque los deberes de los menores de edad son muy importantes, pero es que también tienen derechos y tienen deberes, o sea, hay que tener ese equilibrio, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante y para que ellos vayan asumiendo la responsabilidad de sus emociones, de sus pensamientos, de sus actos, de su voluntad, cómo usan el tiempo, cómo usan los recursos, entre otras cosas. Entonces, son pequeñas grandes lecciones que se viven cada día. Porque vean qué pasa si no hay límites. Y vean ustedes esta imagen, qué pasa con esos jóvenes. Están ahí tirados en ese estado tan patético. Y eso pasa a montones. O sea, los jóvenes sin límites fácilmente son manipulados por otras personas. Fácilmente caen en impulsos destructivos entre drogas, alcohol, juegos, videojuegos. Solamente quieren estar con el celular. Es una irresponsabilidad en todo. Hay mucha deshonestidad, hay mucha desorganización e inconstancia. Entonces no van para ningún lado. Hay varias leyes en cuanto al manejo de límites. Yo aquí les voy a mencionar 3. Pero hay mucho más que decir de esto. Y por supuesto que si ustedes quieren más información sobre estos temas, pues nos pueden contactar. La ley de la siembra y la cosecha. Esta ley es fundamental porque consiste en aplicar las consecuencias reales al comportamiento del niño, de la niña o el joven. El cambio surge cuando la persona vive la pérdida del tiempo de disfrute de dinero, de un espacio, de posesiones, de una experiencia. O sea, usted si no va a trabajar en los próximos 3 días, ¿qué puede pasar? Ya se puede imaginar usted que a los 3 días tenga usted una carta de despido por irresponsabilidad laboral. Si usted no estudia para un examen, seguramente ese examen usted lo va a sacar malo. ¿Por qué? Porque no sembró. Si no siembra, no cosecha. Si usted no sabe usar el dinero, lo despilfarra, no va a tener para cubrir sus necesidades fundamentales de comida, agua, luz y otros servicios básicos. O sea, esto es la ley de la siembra y la cosecha. ¿Qué es lo que pasa? Que los padres dan y dan. Es cierto que son fuentes, cierto, sí. Pero también tiene que tener su límite a esa función. Porque si no se está cumpliendo las responsabilidades, hay una serie de beneficios que dan los padres que entonces dejan de ser posibles porque el hijo no cumple con su parte. Entonces aquí obviamente aquí entra en juego la dinámica familiar de cada quien, pero para que me entiendan un poco la ley de la siembra y la cosecha. O sea, ustedes tienen que ser esos administradores que le hagan sentir a su hijo o hija que el no haber sembrado implica haber tenido tal pérdida o que haber sembrado bien ha cosechado tal beneficio y ustedes han de ser esos guardianes de esta ley, de la ley de la siembra y la cosecha. Porque es así como se van interiorizando los límites y se van desarrollando las virtudes. Ahora aquí hay un aspecto fundamental. Está en que se aplica el principio de realidad, no las consecuencias emocionales. ¿Esto qué significa? Principio de realidad. No cumpliste tales deberes que te correspondían esta semana. No vas a tener mesada, no vas a tener el dinero que usualmente te doy. No vas a poder utilizar el celular por tantos días. No te lo voy a pagar este mes, dependiendo de la situación. Porque ustedes son los que le pagan el celular, por ejemplo, que es uno de los aspectos ahorita claves. Entonces, es diferente a que usted le pegue 4 gritos porque no cumplió sus deberes, no cumplió con sus tareas, pero usted igual le da todo. Entonces, el punto es de que usted le haga pegar contra la pared en cuanto al principio de realidad. Y hasta puede mostrarle empatía. Sí, no, definitivamente. Me imagino que te sientes muy mal y molesto por ya no contar con el celular. Pero bueno, entonces lo puedes pensar mejor la próxima semana.
de cumplir tus deberes y entonces poder gozar de los beneficios al cumplir tú con tus responsabilidades. Algo así, como le digo, eso se tiene que adaptar a la realidad de cada quien. Pero definitivamente, si no viven el principio de realidad, la ley de la siembra y la cosecha no la van a interiorizar y van a seguir haciendo lo que quieran. Y ustedes van a seguir estresados, frustrados, en fin. Les toca pensar cómo poner en práctica la ley de la siembra y la cosecha. Y eso se lo dejo de tarea. Otra ley fundamental es la ley de responsabilidad. Los niños necesitan aprender que sus problemas son suyos y no de otras personas. Y eso lo tiene que tener claro usted. Los problemas de sus niños son de ellos. Usted puede apoyar, puede orientar, pero usted necesita hacerle saber y sentir que le toca a él o ella asumir y resolver. Y usted le va a apoyar, pero le toca a él decidir. Esto es fundamental, porque los padres, yo sé que en ese corazón de oro y enorme que tienen, caramba, ay, quieren hacer todo lo mejor para sus hijos e hijas. Y en eso quiebran esta ley de responsabilidad, porque hacen más allá. Y no, les toca a ustedes mismos ponerse en límites en esto, porque si no, no los dejan a ellos crecer. Esto es muy importante, porque un adulto maduro es capaz de resolver sus problemas y no busca culpar a nadie, ni se hace la víctima. Y ahorita tenemos muchos problemas en ese sentido, de gente inmadura que se hace la víctima, no es capaz de resolver nada, no es capaz de afrontar nada, y luego los reclutadores de personal lo sufren en las empresas. Dígame si no. Entonces, otra pregunta maravillosa, ¿de qué forma van ustedes a aplicar la ley de responsabilidad en sus hijos e hijas? Otra vez se lo dejo de tarea. La ley del poder, bueno, su hija necesita aprender sobre qué tiene control y sobre qué no. Y sobre aquellas cosas que no tiene control, pues cómo adaptarse, qué es lo que sí puede hacer. Vean, esto viene a ser tan básico, porque esto vendría a prevenir muchas condiciones psicopatológicas en el futuro. Por ejemplo, no tengo poder para hacer lo que quiera, si tengo poder para hacer lo que puedo, y que su hijo o hija tenga claridad. Y ahí y entra usted para decirle qué es lo que sí puede y qué es lo que no puede, ¿verdad? Entonces, y eso son con las experiencias diarias de cada día y por tanto necesidad fundamental de comunicación. Porque si cada uno está en su cuarto metido y nadie se habla en la casa, pues así va a ser muy difícil. Entonces, en esta ley del poder, ¿verdad? El desarrollo psicosocial de su hijo o hija depende en gran parte de que sepa valorar sobre qué cosas tiene poder y sobre qué no. Esto va a influir también en su autoestima y cuál es el alcance de su poder y cómo adaptarse a lo que no puede controlar. Entonces, esto también le puede ayudar a prevenir creencias irracionales, o sea, son formas desordenadas y equivocadas de procesar la información porque la persona no logra realmente analizar la realidad y ver qué puede hacer ante aquello. Por tanto, es necesario que asumir el propio poder también entienda que no significa depender de otras personas, o sea, todos necesitamos ayuda, pero y tampoco podemos jugar de que somos súper autónomos o independientes, o sea, porque todos necesitamos esa relación. Pero también aquí esto es prevenir comportamientos de dependencia, que la persona también caiga en errores de que tiene que depender en todo para todos, que no puede salir sola, que no puede comer sola, que no puede dormir sola, o sea, en fin, que necesita de tales personas para sentirse bien. No, necesitamos que esa persona tenga el poder para administrar sus emociones y atender sus necesidades, no porque se aísle del mundo, pero tampoco que caiga en esa dependencia emocional que tanto daño hace. Y otra vez, la gran pregunta para ustedes, ¿cómo consideran que pueden impulsar la ley del poder en sus hijos e hijas? Entonces, mire, los límites ayudan en la libertad, en la iniciativa, el respeto a la realidad y el crecimiento integral.
Vean qué importantes que son, así que de veras pónganse en la tarea a trabajar sobre eso y prepárense mental y emocionalmente porque sus hijos no se lo van a hacer fácil, se van a resistir, van a evitarlos, van a tratar de manipularlos a ustedes, ¿verdad? Con tal de no sufrir o no pasar por el tema de los límites. Entonces prepárense para eso y también ustedes como personas autocuídense y ocúpense de desarrollar sus competencias y virtudes. Conclusiones. Bueno, les invito a poner una pausa a este video y saquen sus conclusiones, qué les ha hecho pensar. Y pues claro que me encantaría si nos escriben y nos comparten sus reflexiones sobre esto o también qué otros temas les gustaría que conversáramos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues, bienvenido. Y por favor, saquen sus conclusiones. Y bueno, existen muchas más leyes sobre la aplicación de los límites. Estos temas, pues, los hemos trabajado del doctor Claudian Townsend y hay mucho más que contar. Entonces nos pueden comunicarse con nosotros al 8574-0499, ya sea WhatsApp o Telegram. Y para recibir de forma virtual o presencial este tema, la cotización del precio se la doy de acuerdo a su ubicación, las condiciones, cuántas personas, en fin. O si solamente para usted, ¿verdad? Esos ya son precios que nos tiene el Colegio de Psicólogos establecidos. De mi parte, muchísimas gracias por su atención. Espero que este material les sea muy útil y por favor compártalo. Y suscríbase a nuestro canal para que siga recibiendo más contenido de valor. Que esté muy bien.